¿Qué pasa, futboleros? Bienvenidos al 13º episodio de Footkeeper. Hoy nos centraremos en fútbol británico e incluso recordaremos la gesta de Inglaterra en el Mundial de 1966. Dentro sumario. Como recordamos, este primer reportaje va a estar centrado en aquella selección inglesa del año 66, como pequeño homenaje a la figura de Gordon Banks. Una final de mundial que además estuvo marcada por dos hechos históricos, un récord y un gol fantasma. Inglaterra ha llegado al mundial de 1966 como anfitriona del torneo. Además de la etiqueta de favoritos, dada la circunstancia de tener la mayor parte del público a su favor, su plantilla contaba con nombres como los de Gordon Banks, Jimmy Greaves, Bobby Charlton, Terry Payne o Ian Callaghan entre sus filas. La suerte les deparó un grupo formado por Uruguay, México y Francia, un escollo que no les fue difícil de superar. Pese a comenzar con un empate ante Uruguay en el partido inaugural, las solventes victorias por 2-0 ante México y Francia les coronaron como primeros de grupo y sin riesgo de quedarse fuera de las fases del Cup. En cuartos, Argentina guardaba tras llegar al Mundial primera de su grupo clasificatorio y superar su grupo por detrás de la otra finalista, Alemania. El encuentro se decidió en el tramo final con un gol de Hurst y les plantaba en unas históricas semifinales. Portugal llegó hasta semis sin regalar un solo punto y con Eusebio como su gran generador de peligro, pero un doblete de Sir Bobby Charlton noqueó a los lusos, cuyo gol de Eusebio en los minutos finales sirvió de poco. La final de aquel mundial siempre será recordada como la que saldó la deuda que tenía el fútbol con Inglaterra y la del gol fantasma de Hurst. Era la primera vez que se televisaba en directo el torneo y no decepcionó porque aquella final es una de las más ajustadas que se recuerda. El colegiado del encuentro, el alemán Dienst, vio cómo la pelota en el remate de Hurst sobrepasó la línea, pese a las protestas de los germanos, y otorgaba a Inglaterra su primer y único título mundial. Además, dejaba otro récord histórico. Hurst se convertía en el único futbolista en anotar un hat-trick en una final de mundial. Y vamos directamente a conocer la historia del actual salvador del Manchester United. Sustituyó al mejor entrenador de la historia hace apenas unos meses, y hoy vamos a conocer cómo fue su etapa como futbolista en el Manchester United. José Mourinho. El flamante y por el momento autor del resurgimiento del Manchester United en Premier League, Ole Solskjaer, aterrizó en Old Trafford en verano de 1996 de la mano de Ferguson. No tardó en quitarse la etiqueta de suplentón de Cantona y Andy Cole, y es que pronto demostró que lejos de Noruega también podía convertirse en un delantero top. Su primer contacto con los Diablos Rojos fue todo un éxito en lo personal y en lo colectivo, máximo goleador del equipo aquella temporada y su primer título de Premier. El apodo que le pusieron en Inglaterra, Babyface Assassin, respondía a la perfección a su idilio con el gol, y es que en la media salía a doblete por jornada. Sin embargo, para la siguiente temporada, la 97-98, la Champions se les volvió a escapar, esta vez ante el Mónaco. No sería la única decepción porque en la Premier, el Arsenal se alzaría como campeón esa temporada. Fue un punto de inflexión porque en la siguiente campaña ganaron el triplete donde Solskjaer jugó un papel vital para su equipo, Premier, FA Cup y el más importante, la Champions League, donde Ole anotó el tanto que derrocaba al Bayern de Múnich. La temporada siguiente comenzó con la conquista de la extinta Copa Intercontinental en Tokio. Una vez más, el noruego aportó goles decisivos que sirvieron para sumar su tercer título de Premier League, pero se les escapó, esta vez ante el Real Madrid, campeón a la postre, alcanzar las rondas finales de Champions League. Formaría una de las mejores parejas en ataque junto a Ruud van Nistelrooy, pero no correría la misma suerte y la temporada en blanco en 2002 no se la quitaría a nadie. Desde esa temporada en adelante, una plaga de lesiones se cebó con Solskjaer. La rodilla y su edad no ayudaron a continuar jugando como antaño, y desde 2003 hasta 2006 recayó más de una vez de la misma lesión.
Finalmente, en verano de 2007, Ole saltaría al césped de Old Trafford para despedirse de su afición y para grabar para siempre su nombre al lado del dorsal 20 del United. Beckham now to Owen, and here's another Owen run. He's going to worry them again. It's a great run by Michael Owen, and he might finish it off. Oh, it's a wonderful goal! What an amazing moment in Michael Owen's young career. A fantastic run that frightened the Argentinians, and a most unerring finish beyond Roa to make it 2-1 England. A terrific. Footkeeper, una mirada al pasado. Sabemos que a dos amigos napolitanos no les trae un grato recuerdo el partido que vamos a repasar hoy. Fue el primer partido de Di Matteo en Champions y la verdad es que le dio un buen lavado de cara al Chelsea. Chelsea y Napoli brindaron una de esas grandes noches europeas de las que tanto alardean aquellos que vivieron la antigua Copa de Europa. Sin André Villas-Boas, quien había sido el técnico blue en el partido de ida y pareció haberse dejado la alineación en casa viendo los jugadores que cayeron derrotados por 3-1 en San Paolo, Roberto Di Matteo tomaría el relevo y acabaría pasando a la historia con este equipo. A Stamford Bridge volvió la intimidación de Drogba, los envíos milimétricos de Lampard o los saltos eternos de John Terry. Algo que parecía extinto en ese momento. Enfrente un Napoli valiente, punzante en los metros finales y muy capaz en labores defensivas. Cuando peor estaba el Chelsea, Drogba abrió el marcador para reanimar a un equipo que empezaba a apagarse, y lo hizo como más le gusta, siendo oportunista. Tras el descanso, Terry encontró un inexplicable aclarado a la salida de un córner y colocó el balón donde De Santis no pudo llegar. Dos momentos, dos latigazos y el Chelsea prácticamente estaba en cuartos de final. Así fue hasta que un misil suizo perforó las redes de Peter Cech. Gökhan Iller aprovechó un balón rechazado en la frontal y ajustó el disparo para que Peter Cech no pudiese intervenir. El gol del 88 del Napoli cargaba de razones a los italianos para creer en lo que hacían. Di Matteo reaccionó rápido con la entrada de Fernando Torres al campo y no le tembló el pulso para quitar a Mata en la prórroga, discreto por primera vez en la temporada. A ese tiempo de propina se llegó por el regalo de Dosena, inoportuno sacando el brazo a un cabezazo de Ivanovic. Lampard, como en los viejos tiempos, hizo buena la pena máxima. El lateral serbio volvería a ser decisivo. Su contundente definición tras otra genialidad de Didier Drogba sumió a Stamford Bridge en un estado de delirio con sabor añejo. El conjunto londinense apeló al espíritu de sus no tan viejas glorias para levantar la eliminatoria ante el Napoli y recordar su época dorada, aquella en la que Stamford Bridge era una pesadilla para sus rivales. Esta semana sometemos a nuestro test a un compañero de trabajo tuyo. Hablamos con Ili Olear, creador de la media inglesa y tertuliano en El Primer Palo. Un recuerdo futbolístico de tu infancia. La final de la Copa de la UEFA de 1988, que enfrentó al español al Bayer Leverkusen. En el partido de ida ganamos en Sarriá por 3-0 y en el partido de vuelta, con Javier Clemente en el banquillo, acabamos perdiendo el partido 3-0. Una gran gesta que recuerdes. La final de la Champions del año 99, porque además fue en el Camp Nou, aquel partido entre Manchester United y Bayern de Múnich, y en el tiempo de descuento, en 2 saques de esquina, el Manchester United dio la vuelta al partido. Para mí fue una gesta que recuerdo más que, por ejemplo, el triunfo del Leicester en Liga. Un jugador retirado. Mauricio Pochettino llegó muy joven como jugador al Español y se convirtió en una leyenda de la institución. La verdad es que era un central imponente, con un enorme carácter, unas grandes dotes de liderazgo. Un entrenador que te haya marcado. La verdad es que no tengo un entrenador en especial que me haya marcado. Guardiola es un innovador, Klopp tiene un entusiasmo contagioso. De mi época de adolescencia recuerdo mucho a Bobby Robson. Él, la verdad es que se comportó siempre como un caballero. Es una cosa que creo que se ha perdido con los años. Posiblemente
sea un tipo de entrenador que ya no existe, ¿no? Una ciudad. Para mí hay dos ciudades que respiran fútbol, una es Buenos Aires y la otra es Londres. Quizá Buenos Aires es una ciudad más viva. Cuando uno está en Londres no siente, digamos, la presencia del fútbol en todas partes, como si sucede en Buenos Aires. Pero me voy a quedar con Londres porque todavía siguen existiendo, cada vez menos, pero siguen existiendo todavía algunos lugares que nos recuerdan que el fútbol nació ahí. Un estadio. Como estadio solo puedo elegir uno, que es la Bombonera. En la Bombonera viví uno de los, bueno, sin duda la experiencia futbolística más impactante de mi vida. Viví un partido de Copa Libertadores de Boca en la Bombonera. Nunca había vivido algo así y nunca lo he vuelto a vivir. El fútbol para ti es... Diversión. Es diversión, es risas, es ocio, que es de hecho el enfoque que nosotros siempre hemos tratado de darle en la media inglesa, es decir, tratar de dar información veraz, contrastada, hacer análisis pormenorizados, pero siempre con un toque de humor, porque al fin y al cabo solo es fútbol. Vamos ya con el análisis de jugador y, como es tu sección, yo a partir de aquí me callo y te dejo hablar. Hoy vamos a analizar a James Maddison, el talentoso centrocampista del Leicester y que en su primera temporada en la Premier League está siendo clave para Claude Puel. A sus 22 años, James Maddison ya es una realidad en la Premier League. El joven futbolista de Coventry se ha convertido en un fijo para Claude Puel a base de esfuerzo y talento, dos recursos complicados de encontrar en un mismo futbolista. El Norwich City se le quedaba pequeño tras no lograr ni tan siquiera acercarse a los playoffs de ascenso con los Canaries, y el técnico francés requería de un perfil como el suyo para su proyecto en la Premier. 10 millones de euros parecen baratos a posteriori. Maddison es un número 10 en el sentido tradicional del concepto. Los tres cuartos de campo son su lugar preferido de actuación, buscando sacar ventajas a través de los espacios mientras su equipo se lanza al ataque. Es un futbolista que está en constante movimiento, obligando a los zagueros a resolver un dilema: seguirle o arriesgarse a que el inglés provoque una grieta en la defensa rival que acabe en ocasión de peligro o gol. Este perfil es el que Inglaterra echó tanto de menos en la Copa del Mundo, ya que Dele Alli es un jugador similar, pero que opera de manera diferente cuando está en posesión de la pelota. 5 goles y 4 asistencias en sus 24 primeros partidos en la Premier League, cifras nada escandalosas para cualquier futbolista, pero estamos hablando de un chico de 22 años que debutaba esta temporada en la máxima categoría del fútbol inglés. Su jugada fetiche se basa en recoger la pelota en propio campo y facilitar la transición a su equipo gracias a la calidad y a la visión que posee para evaluar rápidamente cuál es la mejor opción de pase. Su capacidad para tomar decisiones rápidas y clínicas en estas áreas recuerda vehementemente a Frenkie de Jong. Pero Maddison necesita mejorar en dos aspectos clave. En primer lugar, su toma de decisiones a la hora de disparar. Tiene un guante en su pierna diestra, pero se suele precipitar desde zonas donde no generará peligro. Por otro lado, necesita comprometerse más en tareas defensivas, ya que suele descolgarse en varios tramos del partido, provocando inferioridad en su equipo sin balón. Pocos técnicos hay mejores que Claude Puel para moldear jóvenes, y no me cabe duda de que en un proyecto tan renovado como el del Leicester, Maddison crecerá a pasos agigantados. Y hasta aquí el programa de esta semana. Hoy hemos tenido temática inglesa, pero recordad que nos podéis dejar otras temáticas que queráis en la caja de comentarios. Como siempre, no olvidéis suscribiros, dejar vuestros likes, comentarios y sugerencias como las de las temáticas abajo, y nos vemos la semana que viene con más. Y vamos directamente a conocer la historia del actual salvador del Manchester United. Es que me pasa a veces que tú dices, y hoy vamos, entonces acabas tú y digo, y hoy vamos, mi cabeza piensa.